Ahora sí. Buenos días, ingeniero. Venimos a presentarle nuestro proyecto interciclo del método de Runge-Kutta. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Cristian Alvarado, Michael Bacasela, Sandro Pacurucu, Ernesto Tenesaca y mi persona, Mateo Riera. A continuación, le voy a dar una introducción sobre el tema del trabajo. El método de Runge-Kutta es una técnica numérica esencial para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, desarrollado a principios del siglo XX por los matemáticos Carl Runge y Martin Kutta. Este método ha sido fundamental para la resolución de problemas complejos en los que las soluciones analíticas no son posibles, en particular la versión de cuarto orden. Es conocida por su equilibrio entre precisiones y eficiencia computacional, lo que la convierte en una herramienta estándar en diversas aplicaciones prácticas. Este trabajo investigativo se centra en el método de Runge-Kutta y su implementación en MATLAB, un entorno de programación ampliamente utilizado para el cálculo numérico. Exploraremos la historia del método, sus funciones teóricas y los compararemos en otros métodos numéricos. Además, se demostrará cómo aplicar el método de Runge-Kutta en problemas prácticos utilizando MATLAB, destacando su relevancia en campos como la física, la ingeniería, la biología y la economía. Esta investigación busca no solo comprender el método, sino también mostrar su aplicatividad y eficiencia en un entorno de computación moderno. A continuación voy a hablar de los objetivos. Objetivo general. Aplicar el método de Runge-Kutta para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, con su importancia, aplicación y ventajas sobre otros métodos numéricos, con énfasis en el método de cuarto orden, RK4. Objetivos específicos. Describir las bases matemáticas del método, incluyendo las ecuaciones diferenciales ordinarias y su resolución numérica. Demostrar la aplicación del método en ejercicios prácticos y su respectiva explicación. Evaluar las ventajas y desventajas de cada método en términos de precisión, estabilidad y complejidad computacional. Voy a dar a conocer el que es el marco teórico de esta presentación. El marco teórico. El método de Rho-Kutta es un conjunto de técnicas numéricas utilizadas en aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias en un conjunto de métodos que fue desarrollado alrededor de 1900 por los matemáticos alemanes Carl David Tolme Rung y Martin Wilkuta. Como conceptos básicos se le puede llamar de esta manera. Estos métodos de Ronkuta eran más utilizados de tres maneras, que el primer método es el método de Euler, lo cual es referente a a los ejercicios, ecuaciones de primer orden. Este método de Euler es un caso muy especial de Ronkuta. Bueno, en conceptos básicos, lo que hablé del primer método de Euler son métodos que son un conjunto de técnicas numéricas las cuales son aplicadas para resolver ecuaciones numéricas. Estos métodos pueden ser implícitos tanto como explícitos también y se aplican en los problemas de valores iniciales, por ejemplo. En este caso, la idea central consiste en aproximar la solución de la ecuación diferencial. En el primer método, eh, en donde x sub n es el valor de resolución del paso en n. H es el tamaño del paso y la función que está ahí, x sub n, t sub n, es la función que describe la derivada de la solución. Vamos por el segundo método. El segundo método habla de la regla del punto medio, Ron-Kutta de segundo orden, el cual este método mejora la precisión en comparación con el método de Euler. La fórmula de actualización es la siguiente, la cual está representada aquí en esta exposición, en donde, tal como hablamos el anterior, se deriva que xn lo mismo, es es su valor inicial, dada la ecuación diferencial.
Bueno, tal como quedó en ese aspecto, lo que significa cada uno de estos es casi lo mismo de la primera forma, que x sub n es el valor inicial del paso de n, h es el tamaño del paso y así. El, la, la tercera, el tercer método es el Rho-Kutta estándar, que ya es de un orden superior. En este caso es de el cuerpo orden. El RK4 es el más utilizado debido a un buen equilibrio entre presión y complejidad computacional. Trabaja en el paso de H y con valores de T sub n y Y sub n. Se trabaja con la siguiente manera. Como podemos ver representados, aquí está la primera ecuación diferencial en fórmulas, obviamente. Caso 1 es H que multiplica por la función de T sub n y Y sub n. Caso 2 ya va cambiando su forma. H por la función de T sub n más H sobre 2 que está también Y sub n más K sub 1 sobre 2. Y así sucesivamente va dando esta. Es como una sucesión que al paso de K sub n, K sub 2, K sub 3, K sub n, digamos que es un número ya de orden superior como el 4, va cambiando su formulación. Estos métodos se emplean para estimar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y se aplican extensamente en simulaciones y análisis numérico, que, se, que estos métodos de Ron-Kutta son herramientas fundamentalmente para el campo matemático, que es aplicado en la ingeniería. Su versatilidad y precisión se convierte en una sección común en el mundo de la simulación y análisis numérico, como en este caso nuestra asignatura que es análisis numérico y programación. Las ventajas del RK4, estos métodos. Bueno, como podemos apreciar, aquí también existen ventajas del RK4. Estos métodos se emplean para estimar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y se aplican extensamente en simulaciones y análisis numérico, los cuales métodos de Ron-Kutta son herramientas fundamentales, tal como ya hablé anteriormente. Esto es solo un pequeño concepto de lo que nos puede servir en el campo numérico o en nuestras asignaturas, por ejemplo, que tenemos programación, análisis numérico y programación. Sueltas precisión. El RK4 es preciso para muchos problemas debido a que se utiliza múltiples evaluaciones de la función dentro de cada paso, lo que reduce el error local con otros métodos. Tal vez haya otros métodos, pero este es el más utilizado, o sea, el más común, porque se acerca, se aproxima a su respuesta, es casi más preciso, se puede llamar de esta manera, su gráfica. Estabilidad. Comparado a los métodos más simples como una Euler RK4 es estable, lo que se hace adecuado para una variedad de problemas. Su facilidad de implementación. A pesar de su precisión, el RK4 es relativamente sencillo de implementar, tanto a mano como en software. Esta es la más interesante para efectos de este informe investigativo. Dentro de sus aplicativos, en este campo de la ingeniería civil, encontramos eh, análisis de estructuras dinámicas para poder resolver las ecuaciones de movimiento de sistemas estructurales bajo cargas dinámicas, por ejemplo. La hidrología es la modelización de flujo de aguas subterráneas y superficiales. La geotecnia eh, para analizar el comportamiento dinámico de suelos, estructuras, cimentaciones, cargas. Esto es de una gran ayuda, nos podría ahorrar full el proceso de, qué sé yo, de algo otros métodos que es tardío, se puede llamar de esta manera, comparado con las ventajas del RK4. El tránsito y transporte en la modelización del tráfico y análisis de redes de transporte. Estas son las ventajas más susceptibles que se presentan al utilizar el RK4.
Bueno, una vez explicado todo lo que tiene que ver con el marco teórico, procedemos a resolver el respectivo caso de estudio. En este caso tenemos una ecuación diferencial de la forma de y sobre dt, que es igual a t más y. Esta tiene un punto inicial, un intervalo y un paso, los cuales ya están dados. Entonces, con estos datos se procede a resolver la ecuación mediante el método RK4, es decir, el RunCuta4 con el uso de MATLAB. Entonces, primero hay que definir la función con ayuda del comando arroba y entre paréntesis las variables con las que se va a trabajar. Esto vamos a pasar a resolver mediante MATLAB. Listo. Antes de eso hay que explicar un poco cómo funciona el código. Eh, Básicamente lo que es el comando disp es mostrar un texto, el cual nos puede ayudar mucho como una guía de lo que se va a hacer. Llevamos a la función. Mediante las funciones definidas por el usuario, creamos una función que se va a llamar RK4. Esto para hacerlo mucho más fácil de tanto de escribir como para llamar a la función, para que sea mucho más fácil de identificar, ya que es un método que es muy fácil de identificar como tal. Entonces lo que nos va a pedir es que definamos la función mediante este formato. Esto lo que nos ayuda es a definir las variables con las que se va a trabajar para evitar confusiones al momento de correr el programa. También se pide introducir un intervalo de tiempo, con un tiempo inicial que es t sub 0 y un tiempo final que es t sub f. Se nos da también que debemos introducir el valor inicial de y sub 0 y el paso h. Entonces, lo que hace esto es llamar la función mediante las variables que ya mencionamos, los valores que ya son previamente dados. Entonces, una vez que hacemos esto, vamos a la parte de acá y lo que hace es, mediante estas operaciones, resolver todo lo que es sacar las variables de acá, que son las que necesitamos para poder resolver el valor de los valores de y, siendo que y es igual a decir que es el valor inicial, diciendo que t sub i es decir t sub 0. Entonces, una vez que hacemos esto, lo que nos hace el código es nuevamente viniendo acá, mostrarnos los valores de t. Va a existir tantos valores de t como sea el resultado de la división del intervalo dividido para el paso. Entonces, va a haber tantos valores de t que vamos a evaluar y por consiguiente va a haber la misma cantidad de valores de y. Ahora, para hacer esto un poco más didáctico, se va a graficar el resultado mediante la función plot. Y lo que se busca con esto es, mediante las herramientas de la misma gráfica que se muestra, encontrar una ecuación. Listo, entonces, una vez que tenemos esto explicado, vamos a llamar a la función, que es RK4. Una cosa que podemos hacer para efectos de tiempo es copiar este formato de aquí y pegarlo justo acá. Sin espacio, sin nada, simplemente agregamos la función que vamos a evaluar, asumiendo que antes de esta ecuación tenemos un dy sobre dt. Pulsamos Enter y lo que nos pide ahora es el intervalo por lo cual vamos a sacar el tiempo inicial. Vamos a decir que es 0 y el tiempo final va a ser 2. Se nos da un valor inicial y sub 0 que va a ser 1 y el paso que para efectos de este caso de estudio va a ser lo más pequeño posible para tener una mayor precisión, el cual va a ser 0.1. Entonces lo que hace esta función es calcular. Como se explica nuevamente, hay tantos valores de t según sea la división entre el intervalo y el paso. Entonces vamos a tener valores de 0.1, 0.2, 0.3 y así hasta cubrir todo el intervalo de 0 hasta 2. Ahora se muestra aquí la gráfica y vamos a hacer uso de la función tools. Nos vamos acá donde dice basic fitting. Esto lo que nos va a mostrar es las diferentes funciones que se pueden establecer mediante esta gráfica y que más se ajusten a la misma. La gráfica que más se ajuste será la función que podamos definir que podemos presumir que se acerca
o que se convierte en la que se muestra acá. Así que normalmente en estos casos, apreciando que toma un poco la trayectoria de una parábola, podemos asumir que se puede tratar de una cuadrática. Ahora, para poder comparar estos y asegurarnos, vamos a poner también que se va a tratar de una lineal. Mediante esto vamos a comparar. Entonces decimos que la cuadrática es la que se muestra en morado y que justamente pasa por todos los puntos de la gráfica que se mostró. Y que la lineal, aunque pasa por algunos de los puntos, no cumple por completo la trayectoria. Así que podemos descartar la lineal y decir que nuestra función, la respuesta de nuestra ecuación es una función cuadrática que nos dice que y de t es igual a 0,06083. En este caso, por un tema de ejes y de cómo se maneja el programa, vamos a apreciar que se maneja con x, no con t. Esto simplemente podemos decir que x es igual a t para no complicarnos mucho, ya que nuevamente se trata de cómo se maneja el programa y no tanto de cómo maneja el usuario. Entonces, esta aquí es la solución que nos queda de evaluar la ecuación diferencial y de resolverla. Bueno, ahora vamos a hacer los ejercicios de explicación y hacer una pequeña muestra de lo que hicimos aquí en el MATLAB. Ok, entonces primeramente vamos a hacer un pequeño hincapié acerca de por qué utilizamos el método Runge-Kutta o por qué es utilizado. El método Runge-Kutta es un método más sencillo que algunos otros. Además, por ejemplo, digamos, es más sencillo muchas veces, este método Runge-Kutta es más sencillo y de manera explícita se logra ver que es más sencillo debido a que se tienen que coger algunos valores y hacer algunos intervalos que son menores según otros tipos de métodos, además de que se puede aprovechar muchas veces este tipo de métodos, por ejemplo, que son acerca de secciones, para poder sacar mediciones precisas en ciertos lugares y en otros no tanto, para que sea más sencillo el cálculo, más rápido, o que sea mucho más comprensible en ciertas medidas. Tiene varios campos de aplicación que van más allá de las ingenierías, también más allá de la ciencia, que puede ser utilizado de manera económica y también, por ejemplo, puede ser utilizado para otros tipos de cuestiones que sean mediciones, que sean de recopilación de mediciones entre algunos factores. En este caso, nosotros vamos a ver este ejemplo de aplicación que nos dice que se tiene una ecuación diferencial de la forma que expresa la efectividad del enfriamiento de grados Fahrenheit de un radiador conforme el uso a través del tiempo, que lo describimos como minutos. En este caso, es a través del tiempo de una motocicleta de una ruta donde existen notables cambios de altura a lo largo de el recorrido. Se busca un paso de 30 segundos durante los primeros 10 minutos del recorrido, sabiendo que al inicio el radiador se enfría solamente 1 grado Fahrenheit. Ahora, bueno, nosotros vamos a ver aquí cómo es que se ingresa dentro del MATLAB para poder resolver esta ecuación. Primeramente, vamos a ver que nosotros pusimos un código del display para que se pueda mostrar ahí una imagen, digo, para que se pueda mostrar ahí un texto que nos dice que introduzcamos una ecuación diferencial de la forma arroba t de y, que son las dos variables que vamos a tomar en cuenta y que se explican con el método, con las expresiones del método de Runge-Kutta. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos es y' es igual a menos 2 por y por t. Entonces, también nos pide que introduzcamos el valor inicial. Aquí mismo el ejercicio dice que tenemos que al principio es un cero a través de la motocicleta, al de cambio de altura, dice durante los primeros 10 minutos. Entonces, tomamos como t igual a cero, que sería pues desde donde empieza, y el final serían los 10 minutos. Introducimos el valor inicial, que es y de 0 igual a 1, que es lo que vamos a tomar en cuenta y lo que se describe en la mayoría de los ejercicios de Runge-Kutta, a menos de que haya que hacer un preproceso para poder obtener el y de 0. Introducimos el tamaño del paso, que en este caso es 0,5, para poder hacer las evaluaciones de los intervalos. Además de que aquí nosotros describimos algunas cuestiones. Se expresa la ecuación diferencial, se introduce el intervalo de tiempo, se agrega el dato adicional, se introduce el valor designado por el paso, y el código lo que hace es calcular los K y los valores con respecto a Y y N, con los valores claro, con los valores de T y Y me refiero, aprovechándonos del paso de N.
en lo que va a ver las divisiones y los intervalos entre los dos puntos específicos dentro del gráfico. Entonces, se muestra en la gráfica aquí cómo es que sale el resultado, el plot en ese caso, de la figura de los intervalos con respecto a la curva que se describe con la función que nosotros hemos implementado aquí. Bueno, ahora voy a explicar un poco cómo es que nosotros hicimos el código del MATLAB, que está justo aquí. Creo que sí se ve. Sí. Bueno, estaba haciendo unas pequeñas muestras acerca de cómo le hacemos. Entonces, nosotros en el código del MATLAB vamos a, perdón, no sé si está aquí, está acá. Nosotros en el código del MATLAB vamos a ver que tenemos aquí, que describimos la función como rungecuta y vamos a poner aquí display, que vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria utilizando el método de rungecuta de cuarto orden. Entonces describimos aquí que vamos a definir la función con respecto a las variables de t y de y, es decir, con respecto a las variables de la función del cambio, con respecto a lo que nosotros prolongamos siendo t, digamos siendo t en la parte baja y siendo y en la parte alta. Entonces, o sea, me refiero a una tabla cruzada. Entonces nosotros introducimos la ecuación diferencial de esta manera y también utilizamos este tipo de función, esta función o este script para poder lograr colocar aquí las funciones. Luego pedimos que nos den el tiempo inicial, el tiempo final, el valor inicial de la evaluación de y de cero y también el paso. Describimos aquí cómo es que nosotros podemos obtener la evaluación con el método Runge-Kutta 4 y aquí mostramos los valores de y, los valores de t y todos los valores ya descritos. Y por último graficamos el resultado para poder ver qué tipo de ecuación es aprovechándonos del plot y de las funciones que encontramos aquí en el MATLAB. Además de que nosotros con la función de Runge-Kutta para poder realizar el método de cuarto orden, nosotros aquí lo describimos de esta siguiente manera teniendo aquí las funciones de t describiendo el tiempo y el intervalo de este, n, diciendo que lo describimos con respecto al tiempo y el paso que nosotros lo tomamos en cuenta, y también y evaluado de cero, que va en correlación con primera evaluación, con la evaluación de siendo 1 y también con respecto al paso, y describiendo primeramente que y a la 1, porque no podemos colocarlo directamente con lo que hicimos con el 0, porque el valor de y en este caso es 1, lo describimos de esta manera. Entonces, el método de Runge-Kutta de cuarto orden nos dice que tenemos que sacar el K1 que tiene esta relación directa entre la función de la evaluación de T y Y con el valor con el valor inicial. Entonces, de luego vamos a tomar mucho en cuenta el paso, que es el H de aquí, que va a influenciar directamente con lo que nosotros hayamos sacado en la parte anterior, que es el K1, y de luego, por ejemplo, el K2 va a influenciar con respecto al K3, y el K3 va a influenciar con respecto al que nosotros sacamos del K4. Y luego relacionamos directamente a Y de N, bueno, que en este caso nosotros estamos obteniendo los valores que se suelen describir en el libro N como I, que lo describimos como y de i más 1, siendo igual a un sexto, o mejor dicho, pero también aquí, mejor dicho, descrito como nosotros lo colocamos, a y más k1 más 2 por k2 más 2 por k3 más k4 sobre 6, que bueno, es lo mismo a coger toda esta función de aquí y multiplicarle por un sexto, es como se escribe en algunos libros que estábamos viendo. Entonces, de esta manera nosotros hicimos el código de MATLAB, describiendo el método de Runge-Kutta de cuarto grado. Y voy a mostrar, antes de mostrar un ejemplo de cómo resolvimos nosotros con el MATLAB, voy a mostrar el siguiente ejercicio y en ese voy a hacer una pequeña demostración. Entonces vamos a ver que aquí está el siguiente ejercicio. Ya vimos este ejercicio que estaba aquí, que nosotros vimos que se encajaba muy bien con el 10º grado de tipo de ecuaciones, además de que se veía este comportamiento de aquí con respecto a todos los intervalos que nosotros logramos sacar, con los pasos y el tiempo que fuimos definiendo. El siguiente ejemplo nos dice que se pide resolver la ecuación del decaimiento radioactivo de un material cuya ecuación está dada por y', siendo A igual a menos 0,5 por y el y sub 0 igual a 1000 en un intervalo de 0 a 10. Entonces nosotros expresamos la ecuación diferencial, que aquí aparece de esta manera. Se introduce un intervalo de tiempo en minutos, siendo 0 a 10. Se agrega un dato inicial siendo y igual a 1000, y es de 0 igual a 1000. Y también se introduce un valor del paso. Dice que el código con los valores de k y los valores de n se toman, dice, como valores de n y t, si están dada la división entre el intervalo sobre el paso.
Entonces, nosotros en este caso vamos a ver cómo es que actúa nuestro código ya en el MATLAB con los datos que nosotros aquí estamos describiendo. Primeramente debemos ingresar la ecuación de esta manera, que es una manera algo específica de tener que ingresarla, y vamos a darle aquí Enter. Vamos a introducir el tiempo inicial, que si vimos acá, uy, perdón, el tiempo inicial es de... no me aparece. Lo tengo justo aquí anotado. El tiempo inicial nos dice que es de 0, porque vamos a describir los 10 minutos. El tiempo final es de los 10 minutos. El y sub 0 nos dice que es un valor de 1000, además de que el paso es de 0.1. Bueno, en este caso, a nosotros aquí nos aparecen los valores de los intervalos según el método Runge-Kutta, y nos va a aparecer también el gráfico, que es una de las cuestiones principales de la manera en que nosotros hicimos el código. Y vemos que aquí está descrito la manera en la que se va realizando el incremento de ese material radioactivo. Vamos a ver Tools. Vamos a ver aquí la función Tools para ver qué tipo de ecuación, qué tipo de grado de ecuación puede darnos este gráfico que obtenemos y ver a cuál se acopla mejor. Bueno, ya cargado el Basic Fitting del MATLAB, vamos a ver cuál es una de las ecuaciones que se podría ajustar muy bien a la gráfica que nosotros tenemos. En este caso, obviamente no es la lineal porque no vemos que es un comportamiento lineal, no es, por ejemplo, que al menos sea recto en ese caso. Vemos que puede ser una cuadrática, por ejemplo, que es la que nosotros llegamos al consenso de que nos parecía que era la que más se apegaba. Uy, justo no aparece la función. Viendo ya la ecuación que nos aparece, vemos que se ajusta en cierta medida a la ecuación que nosotros tenemos, la cuadrática. Bueno, ya con la gráfica nosotros podemos ya ver qué tipo de comportamiento tiene la función y vamos a ver cómo es que nosotros vimos que los datos aparecían aquí de los intervalos que fuimos tomando el tiempo, que fue gracias a los valores que dimos del paso y vemos aquí el comportamiento que fueron con el menos 0,05, tomando por ejemplo en cuenta que fuimos viendo la variación en un paso de 0,1, que al final terminaron graficándose dándonos esta función de acá. Entonces nosotros vimos que la que más se apegaba era la cuadrática, que nos salía esta función de aquí. Por último, conclusiones. El método de Runge-Kutta de cuarto orden se destaca como una herramienta robusta y flexible para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, E2, utilizando MATLAB. Como se detalla en este informe, este método proporciona una combinación efectiva de precisión y estabilidad, superando a métodos más simples como el método de Euler, cuando se emplean pasos de tiempos amplios. Este enfoque garantiza soluciones numéricas confiables y precisas para una amplia gama de problemas. La implementación del método en MATLAB es directa y eficiente, aprovechando las capacidades del lenguaje para operaciones vectorizadas. Esto facilita a los usuarios resolver ecuaciones complejas de manera eficiente, obteniendo resultados rápidos y precisos. La versatilidad del método se ha evidenciado en diversos contextos, desde la modelización del crecimiento poblacional hasta el análisis de sistemas oscilatorios y decaimientos, demostrando su capacidad para ofrecer soluciones numéricas confiables y precisas. En resumen, el método de Runge-Kutta, sobre todo el método de cuarto orden, se presenta como una herramienta indispensable para científicos e ingenieros en la simulación y análisis numérico. Su aplicabilidad amplia y su relativa facilidad de implementación en MATLAB lo convierten en una opción preferida al seguir explorando y aplicando este método. Es crucial ajustar los parámetros según las particularidades del problema en cuestión para obtener resultados óptimos y confiables. Gracias.